Bueno, voy a tratar de comentarles lo que hago yo, por qué lo hago, cómo lo hago y cómo podemos entre todos colaborar si queremos un país mejor. Lo que yo hago roza lo político, pero yo no soy político. No tengo nada contra los políticos, al contrario, como no tengo nada contra los arquitectos o los ingenieros. Yo no soy político, nada más. Soy médico de niños, entonces tengo una manera de ver las cosas propia del médico de niños. El médico de niños, en definitiva, ¿qué es? Es el abogado de los niños. Y bueno, si uno no estuviese para la defensa y la protección de las criaturas, mal podría llamarse médico de niños. Yo digo muchas veces, me apasiono y por ahí parece que estuviese enojado con alguien. Yo en realidad no me enojo con nadie. Creo que lo que debemos hacer es amar al errado y odiar el error. Ahí está la clave de la cosa. Si no, vivimos enfrentados con todo el mundo y eso no es correcto. No debe ser así. Amar al errado y odiar el error. Pero debemos reconocer en honor a la verdad que hemos cometido gruesos errores, si no la República Argentina, uno de los países más ricos de la tierra, no podría estar pasando por la situación que está pasando, en que el 30% de su población está debajo de la línea de pobreza. Eso es sorprendente, es curioso, llama la atención, no es correcto, no puede ser. No debemos permitirlo, así de simple. En una familia bien avenida, si uno de sus miembros está con problemas, y el resto tiene que estar preocupado. El resto tiene que estar ayudando, contribuyendo, colaborando, empujando o acompañando. Ser médico es justamente eso. Dicen que el médico trata si puede, cura a veces, pero acompaña siempre. Y bueno, ser médico, yo soy médico hace 40 años, así que es mi actitud de vida acompañar siempre. Me encuentro con una mujer muy pobrecita y le digo, hola, ¿cómo está Matilde? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el Juancho? Y se puso a llorar ella, y lloró, lloró. Y la verdad que me preocupó, la veía acongojada llorar. Entonces la abrazo, ¿no? Y le digo, ¿qué le pasó al Juancho? Nada, doctor, me dice. Ah, bueno. ¿Y a usted qué le pasa? Nada. ¿Y entonces por qué llora? Porque hace 10 días que nadie me hablaba. ¿Se dan cuenta? Esa es la pobreza. Entonces, por ahí yo me saco un poco cuando me dicen, doctor, ¿pero qué podemos hacer? Yo que no tengo nada, no tenemos media hora para compartir con alguien que está sufriendo, viejo. Por favor. Entonces no tenemos nada, realmente. Uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata, y no es así. El pobre es pobre en familia, en educación, en amigos, en sueños, en fuerzas, en ideales, en introspección, en retrospección, en experiencia adquirida, y encima no tiene plata, es distinto. Ustedes saben que yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina y se ganaba la vida tocando el violín o el piano en los cines mudos en Buenos Aires. No tenía un centavo mi primo. Lo poco que traía de Polonia se lo robaron en el mismo barco en que venía cuando la gente se enteró que este huerfanito venía solo. Así es de malo el ser humano. Recuerden que hay dos cosas para las que no hay límite: para la maldad humana y para la estupidez humana. Einstein, que era un superdotado, decía, hay dos cosas que no tienen límite, y decía, el espacio exterior y la estupidez humana. Ahora, del espacio exterior no estoy seguro, decía. Bueno, la cosa es que
¿Qué hacía este niñito en Buenos Aires? Tocaba el violín o el piano en los cines mudos. Muchas veces dice que estaba tocando el violincito y le gustaba la película. Se enganchaba y se reía o lloraba, qué sé yo, de acuerdo a la escena. Y venían y le daban una patada y decían, pibe, toca, porque estaba contratado él para tocar. Y seguía tocando el violincito y decía, nunca me pegaron mal. Nadie me pegó mal, nunca, al contrario. Me mimó todo el mundo. Terminó la primaria, terminó la secundaria, terminó la universidad, fue un brillante abogado. Era un lujo hablar con él. Y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale de sus dos guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto. Y nosotros no salimos del atraso crónico en el que estamos porque nuestro intelecto está dañado. El tema que hoy vamos a abordar es fundamental, es capital, es decisivo. Por pequeño que sea el papel que nos toque representar en la sociedad, si lo hacemos con el corazón, si ponemos a Dios en la punta de todas las actividades humanas, Dios mío, podemos hacer cualquier cosa. Yo me recibí de médico en la Universidad de Tucumán, luego hice pediatría en la Universidad de Chile, luego me doctoré en medicina en la Universidad de Cuyo. Escribí mi primer libro hace muchos años y después me fui a Europa a hacer biología molecular. Mi vida bastante concreta y simple. Un día me acuerdo, que un hito en la historia, cuando yo pienso la historia mía, me acuerdo cuando le dije a mi papá, papá, no voy a estudiar más medicina. Y entonces mi papá me miró y me dijo, ¿y qué vas a hacer, hijo? Voy a vender autos con mis primos, que vendían autos, andaban con plata, con mujeres todo el día. Y todo el día, Pepe, Pepe. Y entonces dijo, bueno, muy bien. Y se sacó los anteojos y el reloj, me acuerdo. Y yo dije, se va a bañar. Eso es lo que yo pensé en ese momento. Bueno, y se armó una batalla campal en mi casa. A la que puse límite saltando por una ventana. Y nos dimos una vuelta a manzana con mi papá. Él venía con un plumero y yo corría, ¿no? Y todas las mujeres del barrio me decían, corre, nene, corre, porque... Bueno, esa noche me acuerdo que estaba de vuelta estudiando medicina, por supuesto. Y entraba mi papá con una guía de teléfono. Y ¡pah! Me la daba, le digo, si estoy estudiando. Y me decía, ya sabes, si querés otro cursillo de orientación vocacional, avísame. Y la verdad es que han pasado los años y yo voy a verlo al cementerio al papá. Y voy con todo respeto y con todo cariño porque él me aconsejó mejor que nadie. Tenía sus métodos el tipo. No eran ortodoxos. Pero lograba sus objetivos. Otro día le dije, papá, me voy a Italia. Entonces dijo él, ya me había recibido de médico yo. ¿Y a qué te vas, che? Digo, me voy porque hay la terapia intensiva, qué sé yo, empecé a hablar de terapia intensiva. Mirá vos, dijo el papá. Bueno, ya sos grande, dijo. Ya no necesitas pedir permiso. Y yo, ya que me dio esa posibilidad, avancé y le dije, por supuesto, papá. Entonces dijo, Esther, llamó a mi mamá, y en medio se empezó a enrarecer un poco el aire. Y vino mi mamá, elogiándome mi mamá, ay, tan bueno que es el hijo, ya se ve que se venía algún conflicto. Me dijo, ¿tenés el pasaje? Por supuesto, saqué el pasaje, Fiumicino, mirá vos, lo agarró, lo rompió y le saltó encima el pasaje.
Otra vuelta a manzana nos dimos. Y entonces él me dijo unas cosas increíbles en ese momento, que ahora yo las reflexiono. Estoy hablando de hace 40 años. Yo empecé a trabajar en pobreza y desnutrición hace 20. Él me dijo, ¿a qué te vas a ir a Europa? A encandilarte con espejitos de colores. Acá hay miseria, hay pobreza, hay injusticia. Este es tu país, esta es tu patria. Andate a Chile, andate a Buenos Aires, aprende la realidad de Latinoamérica y cuando seas un hombre maduro, anda a Europa. Me fui a Chile. Me parecía que no iba a aprender nada. Yo fui muy buen alumno. Muy bueno fui en la universidad. Y los chilenos me demostraron en 15 días que no sabía nada de medicina, que tenía mucho que aprender y que ellos tenían un proyecto organizado, fantástico. Así salieron de la desnutrición. Ahí lo conocí a Fernando Monkeberg. Por gusto, si hace mucho que no van a Chile, les pido que vayan y vean lo que es Santiago. Cuando yo llegué a estudiar hace 40 años a Santiago era una aldea. Hoy es increíble. Es sorprendente lo que han logrado. Bueno, finalmente me fui a Europa a hacer biología molecular en la clínica universitaria de la Universidad de Navarra. No se puede creer. Es una cosa espectacular. La calidad y la calidez con que tratan a los enfermos, el trato humano, tierno, personalizado, el llamar al enfermo por su nombre, esas cosas que parecen estúpidas son muy importantes. Sobre todo cuando uno está infirmus, no firme, enfermo. Que entren y le digan, ¿cómo está Carlos? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció hoy? Eso es fantástico. O cuando uno sale de un ascensor y dicen, ¿a dónde va? Voy al departamento de no sé cuánto. Lo acompaño, dice una persona. Qué bien, qué lindo amaneció hoy. Vio qué bonita se ven las montañas. Venga, acérquese, mire qué bonito se ve de acá. Es fantástico. Entonces uno relaja de esa tensión que siempre tiene dentro de los hospitales, porque nadie va al hospital porque está bien, o estamos enfermos o tenemos a alguien que está enfermo. Así que siempre está rodeado nuestra visita de preocupación. Bueno, y allá llegué a hacer biología molecular, una especialidad del futuro. El futuro de la medicina es biología atómica, biología molecular e inmunología. Y me encontré con esos países que son así y son potencias mundiales, y el nuestro es un país gigantesco, y estamos arruinados. Yo por ahí escucho, hay políticos que dicen, nunca hemos estado mejor. Y yo digo, estos tipos están hablando de ello. Y es cierto lo que dicen. Nunca han estado, ni van a estar, ¿eh? Es así la historia. Entonces llegué allá, ustedes no saben. Salgo un día del Corte Inglés de comprar unas polleritas. Yo tengo 5 hijas mujeres. Tengo 2 hermanas, 4 cuñadas, 8 sobrinas. 3 sobrinas nietas, 2 secretarias, 2 empleadas y 3 perras. Por eso cuando me invitan a estos congresos vengo siempre, hasta en auto vine ahora. Lo que no había avión. ¿Por qué? Porque es la manera que yo tengo de conservar el idioma, si no lentamente... lentamente me voy a ir enmudeciendo. La cuestión es que salgo de comprar esas polleritas escocesas con el brochecito abajo.
Y bueno, encantado de la vida, salía con un bolso de tela de avión, compré una cartera a mi mujer, una cartera para mi mamá, y en un rapto de generosidad le compré un secador de pelo a una cuñada mía que es investigadora y siempre anda despeinada. Un secador chiquito así de bolsillo. La cuestión es que salía feliz de la vida con mi bolso y algo me llamaba la atención. Iba caminando por la Gran Vía y algo me llamaba la atención. Y vi a 1000 personas caminando delante mío. ¿Saben qué era? La cantidad de gente con zapatos nuevos. Entonces me paré en una placita chiquita, me senté en un banco y me puse a mirar a la gente vestida, cosa que normalmente yo no hago. Yo me preocupo de cómo me visto yo, pero cómo está el de enfrente no me interesa. No es una cosa que yo me fije en eso. Me puse a mirar, todos bien vestidos, mujeres con colores que yo no conocía, hombres con traje verde hoja, con corbata y camisa al tono, zapatos combinados. Yo no veía zapatos combinados de mi papá, que falleció cuando las Malvinas. Entonces me vino como una depre, así digo, ¿qué nos pasó? Si el nuestro es un gran país. ¿Qué nos pasó? Por favor. Cuando nace la República Argentina en el año 1853 era el último orejón del tarro del concierto latinoamericano internacional. 800.000 habitantes y el 80% analfabetos. En el año 1869, cuando asume el presidente Sarmiento, pide el primer censo nacional. 1.800.000 habitantes en el 69 y el 87% analfabetos. Entonces Sarmiento, tan vilipendiado. Yo soy de la época en que se nos insinuaba cantar en el himno a Sarmiento, Sarmiento inmoral, ojo, Y uno se prendía porque no conoce nada. Entonces, Sarmiento dice, quiero una reunión del gabinete de ministros para esta tarde. Se reúnen los ministros y dice, señores, vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina. Educar, 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 escuelas, 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 hay que hacer de la patria una gran escuela. ¿Saben qué hizo este hombre, el Sarmiento inmoral? 1.117 escuelas públicas. No le pintó las puertas, no. No le arregló la humedad a 1.100, no. Hizo de la nada 1.117 escuelas públicas, 400 escuelas privadas. El telégrafo a Europa, el telégrafo a los Estados Unidos, el telégrafo a Chile. 1.000 kilómetros de vía férrea. El colegio militar, la escuela naval, la prefectura naval, la marina mercante, el Banco Nacional, el Banco de la Nación Argentina, la Subsecretaría de Agricultura, la Subsecretaría de Ganadería, la Academia de Ciencias de Córdoba, el Observatorio Astronómico de Córdoba, que fue el primer observatorio astronómico del hemisferio sur del planeta, se fue. Y cuando se fue a vivir con su hija Faustina, porque no tenía casa. No sé si soy claro. Se olvidó de robar. Otro argentino. Antes de morir, bueno, después de morir es imposible. Pero antes de morir dijo, no puedo decir que no haya cometido errores. He cometido errores. Pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país, en donde en mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto.
Y así como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado mucho, espero que mis compatriotas me perdonen porque he amado mucho este país. Viejo. Cuando se muere 1888, lo despide Carlos Pellegrini y dice, se va una de las mentes más brillantes que hayan dado las Américas. Cometió errores, no los recuerdo. ¿Qué tal? Así los tipos miraban el país. Hoy uno entra a la universidad en Michigan, hay un busto de Sarmiento. En la Brown University, una de las más prestigiosas universidades de los Estados Unidos, hay un busto de Sarmiento. En el Instituto de Idiomas Modernos, en la ciudad de Boston, hay un busto de Sarmiento. En la Commonwealth Avenue, esquina Hereford, en la ciudad de Boston, hay una estatua de bronce de 8 metros de altura de Sarmiento. Y hoy, en los Estados Unidos de Norteamérica, el Día del Maestro es el 11 de septiembre, en homenaje al notable pedagogo americano, el argentino Domingo Faustino Sarmiento. ¿Saben por qué? Porque el primer país del mundo que quebró el analfabetismo no fue Francia, no fue la Gran Bretaña, no fue Alemania, no fueron los Estados Unidos, no fue Canadá, fue la República Argentina en el Cono Sur. Por favor, por favor. Hemos perdido la virilidad y hemos perdido la vergüenza. Otro argentino, Alberdi, gobernar es poblar. Tenemos que, este libro es en homenaje a Alberdi. Tenemos que ser 80 millones de habitantes para que nuestro país funcione, decía hace 150 años. Hay que combatir la pobreza y la ignorancia, porque la pobreza se vende y la ignorancia se equivoca. Díganme si no tenía razón. Díganme si no tenía razón. Así llegamos al 1900. Y la República Argentina, ese último orejón del tarro del concierto latinoamericano, era el primer país de América. El ingreso per cápita argentino era el doble de los de Estados Unidos. El Producto Bruto Interno argentino era superior a la suma de los productos brutos internos de Brasil, Paraguay, Perú y México. La cantidad de vía férrea de la República Argentina era superior en número a la suma de toda la vía férrea de todos los países de América Latina. Cuando yo escucho a los legisladores de Mendoza discutir sobre el tren a Chile, digo, ¿de qué están discutiendo estos individuos? Nunca hay que hablar mal porque por ahí se le escapa. Pero ¿se dan cuenta? ¿De qué discuten si yo viajé 20 veces a Chile en tren? ¿De qué me están hablando a mí? En 1895 teníamos tren a Chile. En 1905 el tren a Chile llegó, el tren de Chile llegó al límite. Nosotros ya habíamos llegado al límite 10 años antes. En 1913, cuando se hizo el subterráneo, había subterráneo en Moscú, París, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Cuando el Banco de Boston decidió abrir su primer sucursal en el mundo, la abrió en Buenos Aires. Cuando el Rockefeller Center se empezó a construir, el Cábana ya existía. Cuando la Standard Oil construyó su primer kilómetro de oleoducto, Mendoza, mi provincia, en la República Argentina, tenía 35 kilómetros de oleoducto. ¿Pero de qué estamos hablando? En 1910, cuando el centenario,
Viene Georges Clemenceau, el famoso político francés, viene designado por el gobierno de Francia a los festejos del primer centenario de la República Argentina. Lean esa crónica, búsquenla en internet, Georges Clemenceau, el que condujo a Francia al éxito en la Primera Guerra Mundial y el que negoció con Alemania en las colonias, qué sé yo, un brillante político. ¿Saben lo que decía? Dice, me he quedado con la boca abierta con el jardín botánico, no se puede creer, es maravilloso, decía. Están todas las especies de árboles del mundo aquí en Buenos Aires. Dice, la Avenida del Libertador, es obra de Sarmiento eso. Dice, es maravillosa, con estatuas, jardines, es fantástico este país. El jardín zoológico, dice, no se puede creer, es una maravilla. El cementerio de la Recoleta, por gusto, cuando vayan a Buenos Aires, somos argentinos, tenemos que ver esas cosas. Estamos apichonados y estamos quebrados, pero no te sientas vencido ni aún vencido, ni te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y acomete feroz ya malherido. Eso tenemos que hacer. Vayan al cementerio de la Recoleta y hagan la recorrida a los monumentos de los presidentes argentinos y se van a encantar. Vayan a ver Lelutier, vayan a ver algún espectáculo, vayan al circo, qué sé yo, hagan lo que quieran. Pero vayan a ver el cementerio de la Recoleta, porque es fantástico. Tenemos que volver a rescatar esos amores, esas pasiones, esos entusiasmos que tuvieron nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que amaron este país y que le dieron todo a este país. Esos hombres maravillosos que iban de la función pública sin un peso, entraban más pobres que antes, pero es así la historia. Si vos buscas oro, no tenés bronce. Y si querés bronce, no tenés oro, viejo, pero eso no, esos metales no se amalgaman. Es así la historia. Pero si yo tuviese que elegir, y me quedo con el bronce, 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces. Eso tenemos que transmitir a nuestros hijos, que es posible hacer un cambio si tenemos la cabeza y el corazón borracho de ideales y si levantamos esos guantes que están tirados esperando que alguien los levante y que dejaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos que amaron este país y que no se equivocaron. Es así. ¿Qué pasó con Argentina? En 1950 el Producto Bruto Interno argentino era 3 veces superior al de Italia o al de España. Hoy es 4 veces menor. Y así llegamos a la crisis económica más grande de la historia de la República Argentina en el 2001-2002 y al default más importante en la historia económica del mundo. O sea, logramos lo imposible, hundir un corcho. Hemos quebrado a uno de los países más ricos de la tierra. Hay que ponerle empeño, ¿eh? No es fácil. Hay que poner el corazón en esto. Es como ahorcar un elefante con la mano. Es imposible. ¿Sería posible hacer algo que funcione? Todo ha cambiado mucho. La realidad en Europa hoy también es de terror. El cuadro de situación es preocupante, dicen hoy los europeos. Se acabaron los grandes relatos. Hay un crepúsculo del deber, una generalización del conformismo, una ética mínima, indolora, acomodaticia. La luz de la razón titila débilmente en una bruma enorme que hay.
Y la inmensa llanura de la verdad, que otrora fue una pradera, hoy es un pedregal. El arte sirve para programar sensaciones. Da lo mismo un cuadro de Zurbarán, una escultura de Murillo, un óleo del Greco, un western o una película pornográfica. Es lo mismo. Todo es lo mismo en esta imbecilidad en que vivimos, donde el imbécil máximo es la televisión. La televisión es la escuela de imbecilidad, superficialidad y tilinguería más grande que conozco. Evocar valores. Un tipo que evoca valores, guarda, este tipo es peligroso. Se opone al consenso, es un fanático, es un dogmático. El lenguaje de hoy es hipotético. Me acuerdo un día una juez de aquí de Córdoba se opuso al aborto y salieron con los tapones de punta y dijeron, fundamentalista religiosa, le dijeron, terrorista sanitaria. Y eso que había dicho, no lo maten, ¿no? Ella había dicho. Es de loco esto. Entonces te dan vuelta y te atacan a vos de lo mismo que ellos deberían avergonzarse. Es de loco. Es sorprendente cómo han dado vuelta el argumento y el mensaje y la defensa de las cosas. Por eso escribí ese libro. Porque ahora se viene el aborto. Y cuando en una sociedad una madre permite que se despedace a su hijo, y cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa. O sea, ¿qué espero yo? ¿No? Cualquier cosa. El punto de vista moral hoy es el paradigma perdido, el punto de vista perdido. Se ha unido la democracia al relativismo, dicen los europeos, y esa es la garantía de la libertad, pareciera. El nihilismo, nadie cree en nada. Kelsen y Rorty. Kelsen, el jurista austríaco, padre del positivismo político, paladín del relativismo, padre del positivismo jurídico, filosófico y político, cuando hace la referencia al Evangelio según San Juan de la muerte de Jesús, dice, ese era un demócrata. ¿Quién? Le preguntan. Pilato. Es fantástico. Entonces dice, ¿a quién libero? Dice, ¿a Jesús o a Barrabás? A Barrabás, le dice, que era un delincuente. Entonces dice, ¿y con Jesús qué hacemos? Crucifícalo. Entonces él dice, pero ningún mal ha hecho, crucifícalo, le dice la gente. Entonces él se acerca y dice, ¿qué es la verdad? Y va y se lava las manos y lo entrega. En realidad él no hace una pregunta, él da una respuesta. En realidad él va y le dice, ¿qué es la verdad? Eso hice y lo entrega. ¿Se basó en la razón? No. ¿Se basó en la justicia? Tampoco. ¿En qué se basó? En el consenso. Y después habrá dicho, che, ¿cómo vamos en la encuesta? Nada más. Es fantástico. Claro, Pilato presidente. Pero no te quepa duda, si viviese. Cuando entran en juego los dilemas morales, la opinión de la mayoría. Es como decía hace poco un tipo, no, es tan bueno este gobernador que tenemos, que él sale a la calle y para a una señora, por ejemplo, viene mi mamá del supermercado y le dice, señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo piensa usted que podemos solucionar el problema de la inseguridad? A mi mamá le pregunta, ¿qué es?
Tiene 84 años mi mamá y viene de comprar choclo y cosas que lo... Pero esto que les digo no es cuento, ¿eh? Es como si yo me paro en la puerta del Hospital Español de Mendoza y digo, tengo aquí un enfermo en terapia, ¿cómo cree usted que debo atenderlo? Es necesario creer en la firme convicción de que no hay que creer en nada. Eso dice Kelsen. Es fantástico, es sorprendente, es destructivo, es diabólico eso. El punto de vista moral no puede perderse jamás. No debe perderse porque no es un punto de vista más, es el punto de vista. Cuando hay dilemas morales, insisto, vamos a la opinión de la mayoría, porque en definitiva la mayoría es la que me da el poder. ¿Se entiende cómo está, todo está alterado y carcomido, podrido? Rorty va más lejos todavía, el norteamericano, ya no el jurista austríaco, este es el norteamericano. ¿Y qué dice Rorty? Valores, convicciones, principios, por favor. Estamos aquí para pasarla bien. Caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Fíjense, ¿quién me quita lo bailado? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso nosotros? Roba pero hace. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es como si yo digo, mi mujer es prostituta, pero miren los cuellos cómo me los tiene. O sea, evidentemente ahí hay una falla orgánica. Dice, aspirar a los bienes de arriba, esa vieja idea paulista, ¿qué de arriba? Aspirar a los bienes de abajo. Y si es de aquí para abajo, mejor. Eso es el razonamiento perverso en el que estamos hoy metidos. Pedes in terra sidera visus, dice el lema de mi querida Universidad de Tucumán, con los pies en la tierra y mirando las estrellas. Pedes in terra ad sidera visus. Pero no, aquí es solamente los pies en la tierra, los concretos, los que yo puedo tener. Lo demás son estupideces. La moral, por favor. El hombre democrático es un hombre desasido de esas mochilas morales. Un hombre que puede saltar de una constelación a otra, que puede ir hacia adelante, hacia atrás, veo que ahora sí. Y sobre todo hacia los costados. Yo no fui... ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó? Y el que no piensa así es un intolerante y es un antidemocrático, un tipo peligroso, ¿eh? La moral se ha separado de la democracia y se ha separado la esencia ética del hombre, porque nosotros somos seres éticos, porque somos seres finitos. ¿Y qué es la ética? Es la manera de aprovechar el tiempo, de optimizar el tiempo, de ganar tiempo, de perpetuarse en el tiempo, de ir más rápido detrás de nuestra misión. ¿Para qué estamos aquí? Para pasarla bien. ¿No será que estamos para algo más importante, más digno, más noble, más grande, más elevado? El crecimiento biológico del hombre un día termina. Yo, por ejemplo, hace más de 25, 30 años que uso 41, ya termino el crecimiento biológico. Más bien voy a ir involucionando. Pero el aprendizaje humano, filosófico, la formación del hombre como hombre, eso no termina nunca. Hasta el último minuto de nuestra vida vamos a estar aprendiendo cosas y perfeccionando cosas.
Lo que hacemos mal lo debemos hacer bien y lo que hacemos bien lo tenemos que hacer mejor. Esa es la idea. El punto de vista moral, insisto, no es un punto de vista más dentro de estos puntos de vista. Es el punto de vista que marca las fronteras de los pactos posibles, el horizonte de incondicionalidad. Hay cosas que no se pueden hacer. Matar a un hombre, sea así o así como yo. Es lo mismo es un hombre. Condenar a un inocente, liberar a un culpable, torturar a un detenido, utilizar información del Estado en beneficio propio. No se pueden hacer esas cosas. Muchísimas más, por supuesto. Ningún argumento, ni filosófico, ni doctrinario, ni político, ni geográfico, ni de ningún tipo se puede esgrimir para hacer estas atrocidades. Los argumentos no existen. El sí, pero no. ¿Sí o no? ¿De qué somos? ¿Por qué somos tan malos? ¿Por qué no podemos lograr una reconciliación y una paz? ¿Por qué no podemos construir un mundo mejor, más justo, más noble, más generoso? ¿No será que de nosotros también depende eso? ¿O siempre tiene que ser de otro, de un tercero, la responsabilidad? Pero toda vez que nosotros busquemos un Dios menor, el dinero, el poder, la fama, la gloria, vamos a estar desenfocados. El pudor, el orden, la disciplina, no es moral burguesa, como decía Nietzsche. Es lo que corresponde. Hay que tener pudor, hay que tener orden y hay que tener disciplina. Todo el día hablamos valores, faltan valores en la sociedad y es mentira. Lo que faltan son virtudes, porque valor es lo que se declama, pero virtud es lo que se encarna. Yo puedo hablar de la solidaridad, ese es el valor. ¿Soy solidario? Esa es la virtud. A ver, ¿por qué digo que lo soy? ¿Qué es la solidaridad? Pero llegará el día en que todos entiendan que hay una sola manera de salir de la extensa red de violencia y odio con que está envuelto el mundo, que es el retorno a la solidaridad, donde los más ricos ayudan a los más pobres, donde los países más ricos ayudan a los países más pobres a desplegar sus potencialidades para tener igualdad de oportunidades. ¿Quién dijo eso? El monumental Papa Pío XII en el año 44. El patriotismo, el valor. ¿Soy patriota? La virtud. ¿Qué es el patriotismo? Reconocer lo que la patria nos ha dado y nos da, contribuir al mantenimiento de los valores que representa y hacer nuestros los afanes nobles de todos los hombres de todos los países de la tierra. Cuando Albert Sabin, judío polaco, inventa la vacuna Sabin, la Sabin, para mí es un orgullo patriótico, aunque no sea judío ni sea polaco, pero toda la familia humana da un salto gigantesco hacia adelante detrás de la figura de ese hombre colosal que donó sus derechos de autor a todos los países del mundo para que la vacuna sea gratuita. ¿Cuántos aeropuertos conocen ustedes que se llamen Sabin? ¿Cuántos puentes internacionales? ¿Cuántas carreteras? ¿Cuántas ciudades? Ninguna. Ni la van a conocer. Pero sí yo conozco un puesto internacional que lleva el nombre de un ministro que murió en una pileta de natación cuando jugaba con dos nenas. Pero no con dos nenas, con dos nenas. Tiene su mérito el tipo, ¿no? Pero para ponerle el nombre a un puesto internacional me parece mucho. La teoría de la relatividad que fue hecha para el universo físico se la metió en el universo espiritual, por eso que estamos todos desorientados.
Porque ahora no hay adelante, no hay atrás, no hay arriba, no hay abajo, es un caos, ¿eh? No hay referencia, no hay dirección. En el año 86, el Papa Juan Pablo II fue a la India. Y cuando llegó, después de besar el suelo, dijo, quiero conocer la tumba de Gandhi. Y lo llevaron a la tumba de Gandhi. Y se arrodilló y rezó mucho tiempo. Y acariciaba con su manito la plancha de piedra negra que cubre la tumba. Y asentía. Entonces los periodistas que estaban a una distancia ahí prudente decían, ¿qué asiente, qué mira, qué toca? Y cuando se fue el Papa, fueron y sacaron una foto a la tumba. Y ahí en la tumba están escritos los 7 pecados sociales que hemos cometido. Política sin principios. Placer sin responsabilidad. Dinero sin trabajo. Negocios sin moral. Conocimiento sin carácter. Ciencia sin humanidad y religión sin sacrificio. Ahí está. Tenemos que reflexionar en cuántos de estos nos anotamos por acción u omisión. Porque también no meterse es una manera de accionar. En el año 76, el presidente Giscard d'Estaing juntó en la comuna de Verdún a viejos alemanes y viejos franceses, doblados por los años, que recordaron las horas de horror en que la florinata del ejército francés y alemán, la juventud más florida de estos dos grandes países, se ofreció la muerte de invierno a invierno. Habría que entrar en sutilezas de alta política para saber quién ganó algo con la imbecilidad de la guerra. Ahí estaban los hombres, todos canosos ya, se sonreían, se daban la mano, se sacaban fotos. Entonces decía el articulista, ¿qué tienen los hombres de la guerra que no tienen los hombres de la paz? ¿Por qué cuando la guerra llama uno es capaz de dar un hijo, que son sus ojos, y cuando los hombres de la paz llaman uno no es capaz ni de meterse la mano al bolsillo? ¿Por qué para odiar nos ponemos tanto y para querer nos ponemos tan poco? ¿Por qué razón? ¿Por qué somos así? ¿Sería posible organizar algo que funcione? ¿Qué hicieron los japoneses después de la guerra? Les tiraron 2 bombas atómicas. La gente se evaporaba del calor que desarrollaban esas 2 monstruosidades. Entonces dijeron, ¿quiénes son los mejores en acero? Los suecos. El 10 de los suecos va a ser el 0 nuestro. O sea, el mejor acero que fabrican ellos, ese va a ser nuestro punto de partida. ¿Y quiénes son los mejores en óptica? Los alemanes. El 10 de ellos será el 0 nuestro. Y en relojes los suizos, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y en automóviles y motos los norteamericanos, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y al cabo de 30 años le vendieron máquinas de fotos a los alemanes, relojes a los suizos, acero a los suecos y automóviles de moto a los norteamericanos. Es una cosa fantástica. Yo estaba en Estados Unidos hace unos años por un premio, un par de años, qué sé yo, y me pasaban autos por una supercarretera, Toyota, Daihatsu, Honda. Digo, pero che, qué bien que la hicieron perfecto estos tipos. A nosotros no nos sale nada. Che. ¿Sería posible organizar algo que funcione? Entonces dijimos, ¿quién es el mejor del mundo en desnutrición? ¿Quién es el mejor del mundo? Monkeberg. El 10 de Monkeberg va a ser el 0 nuestro. Pero no pasaron 30 años, pasaron 3 años. Hicimos el primer hospital de recuperación de desnutridos
de la República Argentina y el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene. A los 15 días estamos de vuelta alimentando a un chico. No, dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, e hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. ¿Cómo llegamos a esto? Fíjense lo que me pasó. Yo estaba choqueado por Europa. Me impresionó mucho ver esos países, insisto, tan pequeñitos y tan poderosos, y no dejaba de pensar en nuestro que es tan grande, es tan rico y está tan arruinado. Y un día iba caminando por una calle interna de la universidad y encontré un diario tirado. Y había unas reflexiones de la Madre Teresa de Calcuta y le preguntaban qué era la paz. Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno ver qué decía esta mujer maravillosa. Y ella hacía una figura muy bonita. ¿Qué es la paz?, le preguntaban. Y decía ella, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Dije, tengo que servir, renuncié al hospital, me volví a la Argentina. Renuncié al hospital maravilloso en el que hacía biología molecular, el futuro de la medicina. Llegué aquí de vuelta a Mendoza, sabía que tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. 3 meses después volví a Europa, me contrataban. Y en este segundo viaje lo escuché al Papa, en una homilía preciosa el 17 de mayo del 92. O sea, hace 19 años, hace como 20 días atrás, pero 19 años atrás. 19 de mayo del 92. Beatificación de quien hoy es San José María, dijo el Papa, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Yo le digo a mi mujer, ¿quiénes son los pobres? ¿Cuándo digo pobres? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a debilidad mental. Renuncié de vuelta a Europa. O sea, evidentemente soy una calamidad yo para las oportunidades. Y me volví. Organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al profesor Monkeberg de Chile. Y vino Monkeberg y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única que se puede revertir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos que en América Latina existe un 40% de familias que viven pobreza crítica y un 20% de familias que viven pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y que eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. 60 millones de niños no podrán servirse a sí mismos y tampoco podrán servir a los demás. 60 millones de niños serán un pesado lastre para que estos países despeguen. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Si nosotros queremos futuro, tenemos que tener cerebros intactos para poder educarlos. ¿Cómo se hace una gran nación? Haciendo 5 cosas. Primero, preservar el cerebro dentro del año. Segundo,
educar ese cerebro. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofisiológico, anatomofuncional, donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si no tengo cerebros intactos, no tengo qué cosa educar. Pero si yo tengo cerebros intactos y luego los educo, si más tarde simultáneamente pongo cloacas, agua corriente y caliente y luz eléctrica en cada casa argentina, si hago esas 5 cosas, tengo una potencia en 30 años. Pero para eso hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Saben cuánto pesa el cerebro cuando nace? 6 monedas de 1 peso. 35 gramos. ¿Saben cuánto pesa el cerebro cuando el chico camina? Que tiene 12 meses, 14 meses, que le sacamos fotos. 150 monedas de 1 peso. Casi 1 kilo. Y de adulto, 200 monedas de 1 peso. 1 kilo 200. ¿Cómo? ¿Cuánto pesaba al nacer? 35 gramos, 6 monedas de 1 peso. Y a los 12 meses, 900 gramos, 150 monedas de 1 peso. Y de adulto, 1 kilo 200, 200 monedas. O sea que el crecimiento gigantesco, ¿cuándo lo hace el chico? En el primer año. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué aumenta el peso? Porque cada neurona, de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 milímetros son 3 rayitas del centímetro, 3 milímetros. De los 100.000 a 140.000 millones de neuronas, como las estrellas del cielo, que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, cada una emite hasta 15.000 cables. Si hay buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Si yo estimulo adecuadamente y alimento adecuadamente, tendré un cerebro cableado. Luego esos cables se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación, la memoria, la experiencia. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. O si no decimos qué torpe, qué bruto, qué ojo, poco cableado. Eso lo decía mi abuela en mi casa cuando decía, este tipo es de pocas luces, poco cableado. O este tipo es brillante. Mi abuela no sabía nada de microscopía electrónica, pero discernía. Vieron que esa gente discernía. Hoy nosotros no sabemos discernir. Antes rompía un vidrio, te daban una patada y después te rompían el chancho y tenías que pagar el vidrio. Esa era la... O sea, vos pedías disculpa, la culpa, pero después estaba la pena que tenías que ponerte por el vidrio. Bueno, eso todo el mundo lo entendía muy bien. Cuando daba un pelotazo a la señora de al lado, tenía que ir a pedirle perdón a la señora y después pagarle el vidrio. La culpa y la pena. Bueno, ahora un chico rompe un vidrio, no sabemos si llamar al psicopedagogo, avisarle a la psicóloga, decirle al novio del padre, no sabemos, ¿no? Hay un... Está alterado todo. Está alterado, está mal, estamos mal. Mi abuela tenía cosas preciosas, yo la recuerdo con mucho cariño, decía, venga hijo, venga, párese ahí. Y me paraba y decía, la gente bien no es la que viste bien, habla bien, vive bien o la pasa bien. La gente bien es la que hace el bien. Punto. Se terminó. Esa era la tenía clara. Y así eran las cosas antes. Discernían. Nosotros hemos perdido esa capacidad.
Hace un mes atrás estuve en Buenos Aires. Yo estoy a cada rato en Buenos Aires, pero hace un mes atrás me pasó una cosa tremenda. Aterriza el avión, eran como las 10 de la noche, y llamo a mi hija José. Tengo una hija que es abogado, que tiene 27 años y que está haciendo un máster en magistratura allá. Y le digo, hijita, acabo de aterrizar, voy en el taxi y te paso a buscar. Bajá, que en 5 minutos estoy en tu casa. Y en 5 minutos estuve en la puerta, ahí estaba paradita con su colita de caballo y camina, se le mueve la colita, en un plato. Entonces entramos a un restaurante. Y en el restaurante estaba todo congelado, que ya lo comentamos, Pedro, con vos la vez pasada en Buenos Aires. Estaba todo congelado. Una mujer por comer, un hombre por cortar, un mozo por servir, otro que estaba revoleando una pizza, se había quedado con la mano quieta y la pizza le envolvía el brazo. Todo estaba petrificado, todo el mundo así, mirando un televisor. Donde una mujer semidesnuda, agarrada de un caño, se movía ante la atenta mirada de su marido, que evidentemente tenía una gran vocación de cornudo. Si no, no se explica eso. Merecía la mejor suerte ese hombre. Y me acordé de un dicho que decía un tío mío: si ogni cornuto, decía, si cada cornudo portásero un lampone, llevara una lámpara, mamma mía, qué iluminaciones. O sea, si a vos te toca, pero andar buscándola, viejo. La verdad que es preocupante, ¿eh? Esa es la cultura de hoy. Y nadie dice nada. Eso es lo increíble. En Estados Unidos, esas cosas también pasan. Entonces aparece una señora muy bien vestidita, con un saquito de 3 botones, y dice: buenas tardes, queridas amigas, hemos considerado que el programa atenta contra la moral y las buenas costumbres de nuestra familia. Por lo tanto, como los auspiciantes son tal y tal, les pido a las damas de Boston, socias del club de madres de no sé qué, que no compremos estos productos en los próximos 3 meses. Se acabó, en 15 minutos se cae el programa. Tienen una conducta. Saben cuál es su poder. Nosotros no hacemos nada. Nos están prostituyendo a nuestros hijos y nadie dice nada. Cualquier individuo que trate de organizar a la sociedad detrás de un objetivo como yo ahora, debe reunir 3 requisitos. Esto está estudiado hace más de 30 años. Debe tener una determinante circunstancial que le sea favorable, debe tener valores y debe tener compromiso. Una determinante circunstancial que le sea favorable. El problema, ¿existe el problema? Sí. ¿Lo podemos quebrar? Lo debemos quebrar. Primera cosa. Segundo, valores, que yo creo que son virtudes, como decíamos recién. ¿Detrás de qué ando yo? ¿Por qué vengo de tan lejos a esta charla? ¿Qué busco? Yo tengo un sueño. Mi sueño es ver un gran país, una gran nación, grande, rica, poderosa, donde todos vivamos 100 veces mejor. Los que hemos aprendido a leer y escribir en este país querido, tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Debemos terminar con el aborto indigno, con la prostitución infantil, con la pornografía infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles,
con el trabajo infantil que mutilan el rostro de nuestra civilización. Debemos procurar que cada niño tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista y una dieta equilibrada que le posibilite un desarrollo físico y mental adecuado. Esto ya no depende de las posibilidades físicas o financieras. Esto es una cuestión de prioridad política. Podemos hacer una gran nación si todos juntos trabajamos. Los gobiernos, junto con las ONG y la comunidad toda, todos juntos trabajando como hermanos que somos. La patria está enferma, la madre está enferma. Cuando está enferma la madre, ¿dónde deben estar los hijos sino al lado de ella tratando de ayudar? Vivir no es solo existir, sino existir y crear. Saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar. Descansar es comenzar a morir. No estamos para descansar. Estamos para hacer grandes cosas, nobles cosas, gigantescas cosas. Y podemos hacerlas si todos juntos trabajamos. Yo vengo de una familia donde se ama a este país. Mi papá me decía, me llevaba 50 años él, me decía, llévame a las lagunas de Guanacache, que es un desierto en Mendoza. Las lagunas ya no existen más. Entonces decía, papá, son las 4 de la tarde, enero, 40 grados de calor, y vos querés que te lleve al desierto de la Valle. ¿Por qué no vamos a Sopelsa a tomar un helado? Le decía yo. Y me decía mi papá, que era un viejito flaquito, elegante, me decía, la familia no es democrática, pibe, la familia es jerárquica, llévame. Entonces lo llevaba el papá y se bajaba ahí, que es un páramo. Y me decía, hijo, tenés que querer estas piedras y estos sauces porque nos dieron todo. Nosotros no éramos nadie. Nosotros somos prisioneros de guerra portugueses. Vinimos hace 230 años a la Argentina a luchar en Colonia del Sacramento, ahí frente a las costas del Uruguay, y nos trajeron prisioneros a las lagunas de Guanacache. Y este país nos dio todo. Nos dio casa, comida, trabajo, educación. Donde entramos la gente nos quiere y nos respeta. Aquí está enterrado tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y tu chosno. Y ahora está enterrado mi padre y ahora está enterrada mi mujer. ¿Por qué quiero esto yo? Porque esta es mi patria. Patria no viene de plata, patria viene de pater. Patria es el lugar legado por los padres, patria es el lugar donde están enterrados los padres. Por lo tanto, tengo la obligación, pero también tengo el derecho de que me dejen trabajar. El que quiera ayudar, bienvenido. Y el que no, que se haga a un lado, porque vamos a pasar lo mismo. ¿Qué está haciendo, profesor? Estoy tratando de atrapar la luz para encerrarla en un frasquito, decía un inventor. Y todos decían que era loco. Sin embargo, el tipo atrapó la luz nomás y la encerró en un frasquito. Es fantástico. Si sueñas, si crees en los sueños, corres el riesgo de poder lograr. Nosotros tenemos un sueño, una gran nación, grande, rica, poderosa, donde se iguale hacia arriba, no hacia abajo, donde todos los chicos tengan educación secundaria completa. Eso es un país. Por favor. Y por último, compromiso, una determinante circunstancial que le sea favorable, virtudes y compromiso. La gente normalmente se involucra, pero no se compromete. Hay un ejemplo muy gracioso que dice, cuando uno come huevos con jamón, el jamón es de chancho, el chancho se comprometió para que yo coma jamón, está ahí el tipo. En cambio, la gallina se involucró, nomás puso un huevito y anda lo más campante. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Entonces me dicen a mí, muy bueno lo suyo, doctor, no le afloje. Por ejemplo, la manera de colaborar del tipo.
O si no me dicen a mí, no me baje los brazos y me ordeñan así para... O si no me dicen, doctor, muy bueno lo suyo, tengo una heladera para donarle. Ah, le digo, muchas gracias. No anda. Pero debe ser una pavada, la hemos tenido 45 años, una cian de bolita. Eso. ¿Cuándo la va a ir a buscar? Ah, encima la tengo que ir a buscar. No, no. O sea, el tipo tiene una porquería que no le sirve para nada y anda buscando a quién encajársela y me ve a mí. O si no me dicen, doctor, qué bueno que muy bueno lo suyo, doctor. Mire, tengo una cuñada, está en tratamiento psiquiátrico en este momento porque ha querido matar 2 veces al jefe. Me encantaría que trabaje con usted. Digo, digo, no tendrá otra cuñada de la bombao me quiere encajar. O si no me dicen, doctor, cuando me jubile, ¿cuándo nos jubilamos y aquí ganamos 400 mangos? O si no me dicen, doctor, cuando mis hijos sean grandes, ¿cuándo los hijos son grandes? Ahí hace 2 años le digo a mi mamá, mamá, no voy a poder ir a tu cumpleaños porque no me sale el avión. Y dice mi mamá, ¿y dónde está mi hijito? Estoy en Buenos Aires. Ay, hijo, dice, tenga cuidado al cruzar la calle. Porque para mi mamá yo soy chico. Así que cuando los hijos sean grandes, no laburaría nunca, mi vieja. Entonces. Yo le puse jamón a esto. Renuncié al hospital. Me quedé sin sueldo, jubilación, obra social, salario familiar, licencia, vacaciones, aguinaldo, antigüedad. Hipotequé mi casa. Me fundí. En mi casa no había papel higiénico. No había champú. Yo tengo 5 hijas mujeres, ¿saben lo que es no tener champú? Les compraba un Gran Federal Marfil y andaban con todas las chuzas duras, las niñas. Pero mantenía 200 chicos. Por supuesto. Nunca decía nada, no andaba diciendo que mantenía, no decía nada. Pero así saqué el proyecto con Ina adelante. A las patadas, a los empujones. Porque tenía la cabeza convencida de que esto era fundamental, era necesario, era prioritario. De que también tenía yo la obligación moral de contribuir a la grandeza del país.